Básicamente en este tema de conducir una investigación empírica, básicamente como lo menciona el autor, digamos que el principal punto está vinculado con lo que es la elección del tema de investigación. De ahí partimos. Y en primer lugar, debo verificar de que como investigador, la línea de investigación o el tema, en primer lugar, sea de mi interés. Obviamente, porque imagínense qué traumático es realizar una investigación o un área que a uno no le gusta, ¿no? Si no existe el incentivo propio, es muy difícil poder continuar. Otro elemento importante también cuando yo elijo un tema de investigación es que debe tener afinidad, ya sea mi experiencia, yo trabajo en el sistema financiero, por lo tanto, digamos, mi orientación es hacia líneas de investigación vinculadas con el sistema financiero. O por otra parte, también tienen que estar relacionadas con, por ejemplo, mis habilidades. No sé si mis habilidades es realizar modelos de volatilidad, pues mis investigaciones van a estar relacionadas con modelos de volatilidad. Si no me gustan las redes neuronales o no me gustan otro tipo de modelos como, no sé, por ejemplo, modelos de multivariantes de estadística, pues obviamente no, o si no tengo habilidades para ello, es difícil, ¿no? De que me meta a esas áreas porque posiblemente me pueda meter en terrenos pantanosos, ¿me entienden? Entonces las habilidades también son importantes. Y por otra parte, si yo realizo una maestría en finanzas y debo seleccionar un tema de investigación, además de lo que le he mencionado, también hay, a pesar de que eventualmente no pues también debo seleccionar qué áreas me gustan, ¿no? De lo que he llevado, de toda la maestría en finanzas, pues me gusta el tema de las finanzas internacionales, por ejemplo, o me gusta el tema de la gestión de riesgos financieros, ¿me entienden, no? También tiene que ver con las áreas. Y por último, también no es menos importante de qué están hablando, tratar de preguntarse de qué están hablando los académicos o de qué están hablando los administradores financieros. Entonces, una conversación con un experto en el área, pues también es bastante esclarecedor, ¿no? Eso a la hora de elegir un tema para realizar una investigación. El otro tema también es importante, el diseño de investigación, que básicamente de forma general existen tres tipos de diseño de investigación. Uno es el diseño de investigación cuantitativo, otro es el diseño de investigación cualitativo y el otro es el mixto que involucra a ambos. En finanzas, por la naturaleza del área, ¿a qué campo ustedes creen que estarían diseñados o estarían orientados en términos de diseño e investigación? ¿A investigaciones cuantitativas? ¿A Cuantitativo. ¿Perdón? Claro, por el campo de las finanzas, obviamente hay un paradigma que Sí, al cuantitativo. está vinculado meramente al ámbito cuantitativo, ¿no? Aunque el autor también no descarta el tema cualitativo, sin embargo, la predominancia es de tipo meramente cuantitativo. En temas así de mercado financiero, Ujú. vi que algunos nombran que podría hacerse el mixto, ¿no? Por el tema de la irracionalidad del mercado, que esas cosas no Irracionalidad contemplarían en el cuantitativo. y el perfil psicológico, ¿no? Porque Sí, eso. las decisiones se toman o obedecen a perfiles de inversión. Y esos perfiles de inversión están vinculados con aversión al riesgo o tomadores de riesgo, inclusive también están vinculados con sesgos y anclajes, ¿no?
lo que usted mencionaba. Por ejemplo, hay un premio Nobel en economía que es Daniel Kahneman. ¿Han escuchado alguna vez de Daniel Kahneman? ¿Alguien ha escuchado de Daniel Kahneman? Daniel Kahneman es premio Nobel en economía 2004, si mal no lo recuerdo. Le dieron el premio Nobel por su contribución a las ciencias económicas en vincular la psicología con la economía. Y él criticó la teoría clásica. La teoría clásica de la economía decía de que los agentes económicos somos racionales porque pensamos en términos marginales, porque tomamos nuestras decisiones pensando de que siempre es la mejor decisión, es la óptima, maximizamos nuestro bienestar, etc. Sin embargo, lo que contribuyó Kahneman desde el punto de vista de la psicología es que los agentes económicos en realidad no somos racionales en la mayoría de los casos, sino que nuestras decisiones pueden estar evidenciadas por un tema de sesgos, ¿me entienden? ¿No? Y en la medida de que tengamos sesgos en nuestras decisiones o que en las empresas, por ejemplo, los directivos tomen sus decisiones de manera sesgada, eso va a inducir a la irracionalidad y por lo tanto no se van a tomar las mejores decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, el aspecto cualitativo también podría ser un elemento en contribución a las finanzas, ¿no? Aquí lo más importante cuando hacemos una investigación en finanzas es, como lo mencionaba Saúl, el tema de las fuentes de revisión de la literatura y los datos. Esto es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de la revisión de la literatura en programas de posgrado, maestría o doctorado, en comparación de licenciatura? Por ejemplo, en licenciatura, si revisamos una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, el marco teórico tiene puro concepto, ¿no? ¿Qué es mercado financiero? ¿Qué es bolsa de valores? ¿Qué es volatilidad? ¿Me entienden? No son puros conceptos. Eso ya a nivel de posgrado ya no es así. A nivel de posgrado, nuestra revisión, nuestro marco teórico, nuestra fundamentación teórica ya no son conceptos. Nuestro marco teórico y revisión de la literatura está dada o basada en papers, que no es papeles. Alguien por ahí dijo papeles, ¿no? Son papers, son artículos científicos, son journals, es revisión de literatura, de evidencia empírica, es una discusión, ¿no? En la cual mencionamos, acorde a la literatura financiera, en diversos papers publicados, fulanito, sutanito, menganito, encuentran que la distribución T es la mejor distribución para, no sé, términos de perturbaciones en modelos de volatilidad financiera. Aunque también existe discusión sobre, etcétera, ¿me entienden? No siempre ya no nos vamos a los conceptos, sino nos vamos a un tipo de literatura más especializada. Y bueno, y los datos, hay varias fuentes de información, unas que son pagadas, otras que son de libre acceso. En el caso de las pagadas, pues tenemos Bloomberg, que por cierto, nuevamente sigo haciendo la gestión con Bloomberg para que tengamos acceso remoto. Entonces yo creo que esta vez ya vamos a ir por un buen camino. ¿Cómo ven? ¿Saben cuál es el acceso remoto? Bueno, por la situación. Sí, desde su casa. Es que estamos en un tire y afloje porque ellos ellos cobran una tarifa muy alta, digamos, por el tema del acceso remoto para que ustedes puedan acceder de sus casas, lo cual obviamente en la universidad todo aquello que no está presupuestado pues, no se aprueba, pero estamos en las gestiones y yo creo que ya vamos a llegar a un buen puerto para que ustedes no vayan a la universidad, ¿me entienden, no? Entonces, yo creo que esta semana ya tenemos la resolución final.
Pero bueno, en relación a los datos, hay datos en los cuales se paga por tener acceso. Hay otros que son de libre acceso. Uno de ellos, por ejemplo, es Yahoo Finanzas, en el cual existe muy buena data y existen miles de datos. Hemos visto aquí un caso, el ejemplo que les hice con el precio de las acciones de Google, de Facebook, esas se obtuvieron de Yahoo Finanzas. Y lo otro es determinar una estructura estándar para lo que es ya la realización del proyecto. Que esta estructura estándar está definida no solamente para lo que son tesis, sino también para lo que son papers o artículos científicos. Bien, entonces, para brindarles algunos comentarios generales, yo quiero mencionarles de que cuando nosotros elegimos un tema de investigación, es importante de que nuestro propósito siempre debe estar orientado a resolver un rompecabezas. Y nuestra contribución es mayor cuando descubrimos que nadie más lo ha hecho. Aunque, valga la aclaración, esto es más para estudios doctorales. Sin embargo, una buena investigación es aquella que parte de una buena pregunta de investigación o una pregunta que no se ha realizado de forma previa. Por eso es que se dice en diversos cursos de metodología de investigación que, que la pregunta de investigación es el corazón del documento de investigación y es el corazón del trabajo. Entonces, dentro de lo que es la selección del tema, ya les había mencionado que básicamente debemos basarnos en lo que son los intereses y en las áreas de experiencia. Y bueno, el autor nos pone algunos ejemplos sobre el cual nosotros podríamos estar interesados. Por ejemplo, menciona que podríamos estar interesados en lo que es métodos o modelos para fijación de precios. Inclusive podríamos estar, desde luego, más vinculado con lo que es un enfoque cuantitativo en finanzas. Hay otros análisis, como estábamos mencionando, que pueden ser de tipo más cualitativo. Y estos pueden relacionarse con percepciones, opiniones o tópicos en particular. Por ejemplo, qué tan acuerdo podríamos estar de que los mercados financieros estén o no estén regulados, ¿no? Eso es como un elemento inicial. Y por otra parte, hay elementos también que son importantes a la hora de manejar o de elegir un problema de investigación. El autor nos menciona algunas formas en las cuales nuestra investigación puede desarrollarse. Por ejemplo, trabajos en la cual, desde luego, involucren lo que son el tema de análisis de datos, un resumen de buenas prácticas en el contexto de una firma financiera, el abordar, por ejemplo, un nuevo método para la fijación de precios en determinados activos o mecanismos de exposición o mecanismos en cobertura a la exposición. De igual manera, se pueden también realizar investigaciones basados en un enfoque de revisión crítica en la literatura o también análisis para nuevos mercados o para nuevos tipos de activos, ya sean financieros o no financieros. De igual manera, cabe destacar también de que un buen proyecto es aquel que tiene un elemento de originalidad, y esta originalidad se atribuye
a algún aporte que estamos realizando a través de nuestra investigación. Los aportes pueden ser de dos tipos. Puede ser uno de tipo teórico, en la cual planteamos nuevos mecanismos de explicación en diversos problemas, o la otra también puede ser un enfoque metodológico, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer contribuciones a través de la implementación de nuevos ejercicios, nuevos escenarios, nuevas formas de analizar los datos, por lo tanto, o la aplicación de, inclusive podemos aplicar ciertas técnicas en áreas diferentes que comúnmente no se han aplicado. En la lectura el autor nos sugiere una serie de enlaces vinculados a lo que son las revistas en finanzas o journals financieros. Entonces, esto yo se los dejo a su consideración para que ustedes puedan explorar en la red. Algunos journals que son de interés, que ustedes les sugiero que puedan revisar. Por ejemplo, el Financial Analyst Journal o el Financial Management, Financial Review, son revistas muy importantes en el área financiera. Otra revista que es que tiene bastante índice de citación es el Journal of Applied Finance y el Journal de Banking and Finance. Son journals top en el área financiera. Entonces, yo les digo, cuando nosotros hacemos, cuando estamos empapados sobre qué es lo que se está publicando en estos journals, estamos en la frontera del conocimiento, que no solamente esto es para efectos académicos, sino también como parte de nuestra profesión. Y desde luego también para desarrollar nuestras actividades en el área en que estemos. Otros elementos también de consideración que tenemos, adicional a lo que ustedes han mencionado, quiero hacer énfasis en esta estructura. Esta es la estructura que tienen todos los journals, no solamente las tesis. Por ejemplo, los papers que hemos realizado, en los papers o artículos científicos hay una introducción, hay una sección de revisión de literatura, hay una sección de datos y de metodología, y hay una sección de resultados, conclusiones. Al final de todas las secciones, de igual manera están las referencias y están los apéndices, ¿no? O anexos también. El título de la investigación tiene una similitud a lo que es el título de una película. Si nosotros vamos al cine y miramos la cartelera, además obviamente de saber quiénes son los actores o actrices que están dentro de la película, miramos el título de la película, ¿no? Entonces, si el título nos llama la atención, es muy probable que la leamos. Si no, pues básicamente elegimos otra película, ¿no? Entonces, la importancia del título debe ser bastante relevante. Y cuando definimos un título de investigación, debemos utilizar lo que es el principio de economía de las palabras. La menor cantidad de palabras con el máximo sentido en lo que querramos expresar, ¿no? Por otra parte, el resumen nos brinda valga la redundancia, nos brinda una síntesis del problema que se está evaluando.
En el resumen o abstract, como se llama en inglés, debe incluir lo que es el problema de investigación, lo que es el objetivo de investigación y la metodología que se está utilizando, y brevemente debe también señalarse cuáles son los resultados a los cuales se llega. En la sección de la introducción, posiblemente la introducción es una de las partes más importantes que existe en una tesis o en un paper. Cuando hablo de paper me refiero a los artículos, por ejemplo, que son publicados en revistas científicas. Porque la introducción lo que nos brinda básicamente es cuál es el problema de investigación, nos refleja también por qué es importante el tema, a quién le interesa el tema, nos refleja cuáles son las contribuciones que tiene el documento, es decir, cuál es la originalidad, y básicamente también nos ayuda a poder identificar dónde se encuentra la literatura o el conocimiento de un determinado tema. Y desde luego, ¿no? La introducción plantea cuál es el objetivo de la investigación y plantea cuál es la hipótesis o las hipótesis que se están desarrollando. Yo les mencionaba de forma previa también que la revisión de la literatura es parte importante. En la revisión de la literatura únicamente citamos documentos académicos publicados en journals. ¿Okay? Entonces, porque la revisión de literatura basada en journals o en artículos científicos es una literatura altamente especializada y desde luego desde una postura o una naturaleza crítica. En la sección de datos, cuando redactamos un paper o nuestra propia investigación en finanzas, los datos deben describirse de forma completa cuál es la fuente de información. Mis datos fueron obtenidos de Yahoo Finance. Mis datos fueron obtenidos de Bloomberg. Otro elemento es que no debemos hablar en primera o en segunda persona, o no debemos hablar o no debemos expresar en nuestro documento en plural modesto. Siempre debemos expresar los datos en tercera persona. Los datos se obtuvieron de Bloomberg, por ejemplo, y comprende información diaria, mensual, trimestral, desde el 15 de enero del 2000 hasta el 28 de agosto del año 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces debe ser lo más claro posible. En la sección metodológica se debe señalar cuáles son las técnicas o modelos que se van a utilizar. En este documento se estiman 6 modelos de las familias GARAGE. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, modelo 6. Estos modelos están caracterizados por las siguientes ecuaciones y los respectivos parámetros, los cuales deben cumplir con estas restricciones. Entonces, los modelos deben estar muy bien explicados. Si es básicamente para el caso de las finanzas, al igual que en la economía, utilizamos ecuaciones, utilizamos la descripción de variables y la descripción también de los parámetros, ¿no? Entonces, y bueno, otros elementos importantes dentro de la redacción de un artículo en finanzas o de una investigación en finanzas son los resultados. Los resultados se expresan ya sea en forma de cuadro o tabla o en forma de gráfico. Y desde luego no solo basta con poner mi cuadro o mi gráfico, ¿no? Sino que se debe explicar.
se debe explicar, y básicamente se debe explicar si los resultados estaban conforme a lo mencionado, si, no sé, básicamente si está acorde o no está acorde a las hipótesis planteadas. Entonces, deben mencionarse, si yo voy a presentar, por ejemplo, los resultados de un modelo ARIMA o un modelo ARCH o GARCH o cualquier familia GARCH, debo especificar cuáles son los valores de los parámetros, cuál es su nivel de probabilidad o significancia estadística, ¿no? Y de igual manera debo presentar también o anexar en la parte final las pruebas de especificación si el modelo cumple con todos los supuestos que debe cumplir el modelo. Y finalmente las conclusiones. Las conclusiones lo que hace es retomar cuál es la pregunta de investigación, cuál es el objetivo de investigación y qué se concluyó. Básicamente esos son los principales elementos. De igual manera, si existen debilidades en nuestra investigación, debemos mencionarlo, o si existen algunas sugerencias para futuras investigaciones, también es importante mencionarlo. Bien, entonces estos son los elementos más importantes dentro de la estructura que debe tener un trabajo o un documento de investigación con énfasis en lo que son las finanzas.